vámonos cerrando. Vamos arriba. Bien, vamos al último segmento del programa Coloquio de este fin de semana. Vamos a dar los buenos días a Juan Rosario, ingeniero agrónomo. Ahí me llamaron esta semana de que está aspirando Esteban Delgado a diputado por el Distrito Nacional. Buenos días, Juan. Buenos días, bueno, Alex. Buenos días. Tendríamos un buen diputado si logramos... Esteban Delgado. Si logramos que, o si Juan Rosario logra que el electorado lo lleve a la diputación, al Congreso Nacional, porque sería un buen representante de la República Dominicana y un buen representante del sector agropecuario, porque es un hombre que viene de esa área. Mira, nació en el Guanal de Santiago Rodríguez, donde precisamente se han muerto cientos, hablan de miles de vacas. Y ese pueblo productivo, Juan, queremos comenzar por ahí para que tú nos hables de los datos que tú tienes sobre el impacto de la sequía, la quiebra de productores y además un tema de la semana que son las alzas en los precios de los productos agropecuarios en los mercados de Santo Domingo. Bueno, Alex, muchas gracias y a los amigos televidentes de este su programa Pantalla Abierta. Coloquio, no es pantalla abierta. Pantalla abierta es el que tú vas en otro canal de televisión. Lo que pasa es que Coloquio es una pantalla abierta. Bueno, me gustaría que tú digas es una pantalla abierta, es una pantalla abierta. Pero es el programa económico de la semana. Sí, Coloquio. Por eso yo lo que quise decir Oye, es que una pantalla abierta. Traicionó el subconsciente. Pero está bien. Pero debo decirte que el tema de la sequía viene dada en lo fundamental por el tema del cambio climático. Eso es una realidad, independientemente de lo que está planteándose y la realidad actualmente. No es un problema, por ejemplo, estacional, que ciertamente en el periodo enero-abril siempre las precipitaciones disminuyen, ahí coincide siempre con la cuaresma, y esto ha afectado seriamente a la línea noroeste, la disminución sustancial de las lluvias que empezaron desde el año pasado, se ha ido incrementando y ya va para 6 meses con muy bajas precipitaciones, y eso ha traído como consecuencia una disminución sustancial en la economía de las provincias de la línea noroeste, como es el caso de Santiago Rodríguez, que no tiene una agricultura bajo riego, sino que es una agricultura en secano, lo fundamental, y que es la provincia mayor productora de leche de todo el país, y se ve afectada seriamente porque una buena parte de los ganaderos no tienen el agua en presas, en micropresas, reservorios, ni nada por el estilo. En definitiva, no se han preparado para resolver ese tema tan importante como es el de la sequía. Precisamente, Juan, ahí quería interrumpirte. Lo que tú dices es cierto, porque la sequía se puede decir que es una época que estamos viviendo predecible. Recientemente vimos una reunión en el Palacio Nacional donde el presidente Danilo Medina convocó a todos los funcionarios del sector agropecuario y del sector relacionado con lo que tiene que ver con el agro, la pecuaria, con el agua, para pasar balance a la situación de la sequía en el país. Y ahí yo me sorprendí porque entre las cosas que se dijeron salió a relucir el hecho de que en agosto del año 2018 se había hecho la misma reunión para prever lo que estaría ocurriendo en este momento y tomar las medidas correspondientes. Entonces que estaban evaluando las medidas que se tomaron desde aquel momento. Y yo dije, ¿y se había tomado alguna medida? O sea, si hubo una reunión en agosto del 2018, ¿cómo es que a esta altura tenemos una situación de efectos que ciertamente tiene que tener sus efectos negativos, pero de efectos que aparentan estar muy influenciados por el hecho de que parece que los funcionarios competentes para tales casos no hicieron o no tomaron las medidas preventivas del lugar? Porque se está actuando de manera reactiva, o sea, no hay una actitud proactiva, planificada de situaciones como esta. Por ejemplo, debo decirle, Alex, que la solución al problema de la sequía en el futuro tiene que ser sobre la base
de guardar el agua. ¿Cómo se guarda el agua? A través de presas, a través de micropresas en las cuencas y microcuencas del país, haciendo reservorios, y eso es, digamos, de infraestructura, pero hay otro elemento fundamental y es el uso racional del agua, no cuando hay sequía, ¿no?, sino permanentemente, porque el agua es un bien finito que se acaba y es importante usarla racionalmente. Es decir, por ejemplo, en el caso de la planta, a una planta, sea del cultivo que sea, de aguacate, de yuca, de plátano, de tomate, de vegetal en sentido general, debe de ponérsele el agua que fisiológicamente procesa. Es decir, como el ser humano, si usted, por ejemplo, a un ser humano le pone un galón de agua y para que tome agua, se va a beber 1 o 2 vasos de agua si tiene mucha sed, pero no se va a beber el galón de agua porque sencillamente, fisiológicamente, no necesita ese galón de agua. Eso mismo ocurre con la planta, si usted le pone más agua de la que fisiológicamente debe procesar en un periodo determinado de tiempo. Entonces, es por eso que la solución es hacer las infraestructuras necesarias para poder enfrentar situaciones como esta, pero además se deben hacer los ajustes necesarios para que en periodos como este se planifique de manera proactiva que, por ejemplo, en el caso de los ganaderos, si usted tiene 200 tareas de hierba, por ejemplo, merque o de pasto, y tiene 100 cabezas de ganado, eso es un ejemplo. Usted tiene que para este periodo, enero, marzo, abril, debe de disminuir, que caiga, por ejemplo, a veces hay ganado de doble propósito, es decir, hay ganado de carne y hay ganado de leche, de engorde. Entonces, para que en el mes de diciembre, por ejemplo, sacrifique parte de ese ganado y haga para lo cual fue elaborado ese acto ganadero, o sea, para engorde y para suplir de carne a los mercados y a la población en sentido general. Que lo haga coincidir con el mes de diciembre, por ejemplo, Juan, para que en enero, febrero y marzo disminuya la población, porque va a haber una menor cantidad de hierba y entonces usted puede manejar, no es lo mismo manejar 100 o 200 cabezas de ganado que 50. Pero Juan, y así sucesivamente. Tú fuiste presidente de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios, Profesionales Agropecuarios de la AMPA, en los años 90. Y desde antes de eso, en los años 80, has estado trabajando con el área agropecuaria como profesional del área. Y estoy seguro que hace 20 años, en esa época, hace 30 años, hablabas de eso mismo. Y cuando te digo que hablabas de eso mismo, no es que quiero decir que tú seas repetitivo, lo que quiero decir es que aparentemente entonces en la República Dominicana nuestras autoridades no han desarrollado programas de planificación de mediano y largo plazo como para superar esa situación. Sí, pero por ejemplo, en el caso de esto se agrava más porque se ha caído el Programa Nacional de Extensión Agrícola y Pecuaria, que es el programa mediante el cual, a través del Ministerio de Agricultura, los profesionales agropecuarios deben de llevar los conocimientos a través de la extensión agrícola, que como su nombre lo indica, es extender conocimiento, es decir, los conocimientos de el manejo de los cultivos en sentido general, ya sea de cultivo perenne como el café, el cacao, o cultivo de ciclo corto como son los vegetales, deben ser los profesionales agropecuarios en torno a el manejo, así como también en torno al control de plagas y enfermedades. Eso es visitar a los productores, orientarlos, decirles qué tipo de mecanismos utilizar para hacer más efectiva su producción y para evitar pérdidas o efectos negativos de situaciones climáticas que pudieran presentarse. Sí, pero además eso debe de ir acompañado. Pero cuando tú dices que eso sea descontinuado, ¿quiere decir que el Ministerio de Agricultura no está haciendo? No está desarrollando. No lo está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Agricultura? Porque el Ministerio de Agricultura desmontó ese proceso e incluso desmontó el programa de preparación de terrenos, por ejemplo, a través de los centros de preparación de terrenos, los CESMA a nivel de las regionales, que ahora este ministro de Agricultura lo ha retomado y le está distribuyendo equipos a todas las regionales del país, que es algo paradójico. El coyunturalismo y la visión personal del desarrollo del sector agropecuario debe de ser cosa del pasado,
porque Deben ser políticas. sí, deben ser políticas, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, me dice un agrónomo funcionario del actual gobierno dentro del sector agropecuario que él fue en el año 2004, 2008, en ese periodo, el primer gobierno de Leonel Fernández, después de retornar, 2004, 2008, él fue al Ministerio de Agricultura y fue encargado de maquinarias. Y el ministro de Agricultura le dijo, la misión principal suya es cerrarme esos centros. Eso hay que... Eso da vergüenza. Sí, o sea, cerrarlo. ¿Sabe cuál es? El área de maquinaria. Sí, sí, o sea, de preparación de terreno, los tractores para corte, cruces y ratra. Dicen, no, eso tiene que ser manejarlo el sector privado. Y entonces ahora resulta que a él le tocó ser viceministro actualmente con Osmar Benítez. Y entonces Osmar Benítez ahora está Hay que retomar eso. tractores o sea, dentro de un mismo partido con dos presidentes, dos visiones. Sí. Oye, como... Cada funcionario llega a hacer lo que quiere. Cada quien con su librito. Y no puede ser, debe haber una planificación de la producción en función de la población Y más consumidora. el sector agropecuario, que es un sector que vive de los cambios cíclicos. O sea, el sector agropecuario depende mucho de los cambios climáticos. Depende mucho también de la planificación, porque los productos agropecuarios son cíclicos. No se produce lo mismo todo el tiempo. Por lo tanto, donde debería haber mayor planificación es en el área agropecuaria. En el área agropecuaria. Pero mira, pero debo decir... Escúchame, Juan, yo vi en una revista hace un par de años un anuncio donde el Ministerio de Agricultura proyectaba más los permisos de importaciones que su responsabilidad frente a los productores nacionales. Así es, así es. Y tengo la revista, ¿eh? Sí, así mismo es. Porque hay un concepto equivocado de la seguridad alimentaria que quiere decir que hay que garantizar los alimentos independientemente de que sean importados. sean importados o no. Y eso son dos visiones. Por ejemplo, nosotros somos de los que creemos que en la República Dominicana tenemos capacidad para producir más del 90% de los alimentos que consumimos. ¿Tú crees en esa versión de que el país está produciendo el 85% de lo que consumimos? ¿O es un número? Un estudio del centro... Creo que más la capacidad que la producción en sí misma en términos reales. Sí, ¿Tenemos capacidad para producir el hacer eso. 85% de lo que consumimos? Sí, pero no lo ¿O es no que lo estamos estamos produciendo lo que No, 85%? mira, hubo un estudio que hizo una universidad, la UCAMAIMA, hizo a través del Centro Económicos y Sociales que dirige Pedro Juan del Rosario, que habló claramente de eso. Y dijo que más del 40% del gasto en alimentación fue de productos importados y solo el 50 y pico por ciento fue de producción nacional. Y además destacó ahí que las visitas sorpresas no han impactado en la producción y ni en la generación de empleo, como lo señaló el presidente en Italia. A mí me ha llamado la atención que el gobierno no ha respondido a ese informe. El gobierno reaccionó, pero tímidamente. Entonces, eso está claro. Usted no puede decir que eso fue, usted puede decir lo que quiera, pero no puede decir que fue de un partido, que fue el PRM que dijo eso, ni nada por el estilo, sino una universidad con datos. Sí, de la UCAMAIMA. Que tiene muy buenas relaciones con el gobierno. Sí, entonces lo dijo claramente ahí, y con lo cual coincide con nosotros, que siempre hemos dicho que el tema de la visita sorpresa, eso es remontarse al pasado. Eso no es, yo creo en la planificación del sector agropecuario y que debe ser el ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, que debe de trabajar no los domingos, no, sino de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El INDRI, el Banco Agrícola, el IAD, todas las instituciones deben trabajar todos los días para el sector agropecuario, no que el domingo, que el presidente ande con le entregue un tractor a una gente. Eso, y van un eso grupo no es funcionario atrás para eso no es malo. Pero, tiene un impacto microeconómico en el sector agrícola, pero no un impacto de desarrollo agrícola. Correcto, correcto. Además, son sectores marginales los que son beneficiarios de esa visita sorpresa. Pues no, por ejemplo, no son los productores de los avicultores de Moca, por ejemplo, la provincia de Payá y La Vega, que son los que producen prácticamente el 100% de la producción pecuaria de carne, de huevos, pollo. Y, oye, en el caso de pecuaria, pollo, cerdo, huevos, son la mayoría. Exacto. Casi el 100% lo producen ellos. Pero también hubo una superproducción fuera de la pecuaria de más de 30 millones de unidades de plátanos que estaban buscando en el mercado a raíz de cuando el guineo, el banano perdió mercado, que estaba teniendo una mayor influencia en el mercado local,
y realmente es una zona que también en otros rubros tiene alta incidencia. Sí, entonces mira, Alex, de manera que todo eso hay que combinarlo. Por ejemplo, el tema de la sequía. Usted ahora mismo se baña con agua, ustedes dos aquí en la capital. ¿De dónde viene esa agua? Esa agua viene de la presa, de Valdés, de la presa de Valdés y Higüey Aguacate, sobre el río Nizao, que tiene 3 presas. Pero el año pasado nosotros tuvimos problemas en la línea noroeste de inundaciones. ¿Por qué se inundaron? Esa agua no está haciendo falta ahora en la línea noroeste. Exacto. Si hubiese habido una estructura De guardar esa agua. exacto, de infraestructura de presas en el río Guayubín, en el río de Mao, Mao, Yaque del Norte. el mismo Yaque, hacerle varias presas más. Ahora, Yuna, esa misma agua la tuviéramos guardada ahora y la estuviéramos usando ahora y no tuviéramos esa escasez. Pero frente a la situación de un hecho consumado, nosotros creemos que se puede ir en auxilio hasta tanto se retornen las lluvias, que obviamente tendrán que retornar, por lo menos nosotros esperamos que en el mes ya estamos en marzo, abril, mayo, ya tendrán que empezar ya por vía de fenómeno atmosférico o por la vía que sea. a partir de la segunda mitad de mayo, exactamente, más o menos, empiece. se retomen las lluvias. Pero en lo que llega las lluvias, debe haber todo un plan de emergencia y evitar que esas reses o esas vacas, tanto de engorde como de leche, hay que llevarle la hierba donde sea y el agua donde sea, Juan, para por lo menos que subsistan hasta que lleguen las lluvias en el mes de abril, final de abril y mayo. Juan, al principio de esta conversación, el señor Alex Jiménez hizo referencia a que tú eres o vas a buscar o vas a aspirar a diputado por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces me llama la atención eso porque nosotros tenemos la situación de que profesionales de buena trayectoria, como es tu caso, incursionan en el ámbito político, consiguen un cargo electivo, llegan al Congreso Nacional y entonces luego pasan por el Congreso y uno dice, ¿qué propuso? ¿Cuáles fueron sus propuestas en beneficio por lo menos del sector al cual representa? Y tú no te encuentras con ningún tipo de propuesta en esa dirección. Entonces quisiéramos saber si vamos a tener o si tendríamos en ti un legislador interesado en, o que venda su oferta con base en propuestas que pudieran tener curso en el ámbito legislativo. Bueno, muy buena pregunta, Esteban Delgado y Alex, que me han traído aquí a hablar de diferentes temas. En el caso en política no se hace siempre lo que el deseo suyo, la voluntad suya, sino que en política se hace lo que la coyuntura demanda. A veces usted tiene un proyecto a diputado, a senador, a presidente, y hasta por una enfermedad tiene que abandonarlo. O sea, en este caso particular, la historia nos ha llamado y nos han solicitado, como lo han hecho en otras ocasiones, pero no habíamos tomado ninguna decisión porque las coyunturas no se habían dado. Sin embargo, ahora nosotros estimamos que están dadas las condiciones para que se produzca a partir del año 2020 un adesentamiento del Congreso Nacional, que definitivamente está lleno de muchos legisladores desconocidos, que nadie lo conoce porque es que no hacen ninguna propuesta, ni siquiera entran al debate sobre los temas económicos, sociales y políticos. Muchos de ellos, usted se da cuenta que fueron legisladores porque dicen, cuando en algún momento le pasa un accidente, te dicen, el ex diputado fulano de tal tuvo un accidente de tránsito. Ah, pero yo no sabía que fulano fue diputado, ni fue senador, ni nada de eso. O sea, eso ocurre con mucha frecuencia. Sí. Entonces nosotros lo que queremos es ver cómo contribuimos históricamente a que en el Congreso se inaugure una nueva visión del desarrollo legislativo, donde hayan legisladores que hagan propuestas, pero que si hay razones que impidan que esas propuestas no prosperen, porque a veces cuando usted llega al Congreso, usted es individual, pero no es individual que se deciden las leyes, sino son colectivamente. E incluso su bloque legislativo, si está en minoría, la otra parte que está en mayoría se le impone. Ahora bien, ¿cuál es el papel de un legislador? Es hacer propuestas, rendir cuentas y sobre todo que si esas propuestas que benefician a la población
a su circunscripción, a su municipio, a su provincia, no son aprobadas. Por lo menos que esos votantes, esos ciudadanos que tuvieron el deseo de llevar a un legislador que le haga propuestas, bueno, por lo menos que ellos lo sepan y la población y el pueblo en sentido general sepa que usted hizo las propuestas, pero que la mayoría se impuso y no pudo lograr que esas legislaciones desarrollaran al país. Pero, por ejemplo, en la República Dominicana se acaban de aprobar 2 leyes que tienen que ver con una nueva forma de hacer política. Por ejemplo, la ley 3318 de agrupaciones y partidos políticos y la ley orgánica de régimen electoral, la 1519. Por un lado, la 3318 establece simultáneamente la celebración de primarias, que en este caso va a ser el día 6 de octubre. Entonces, ese día, los partidos que eligieron hacer primarias, ya sean cerradas o abiertas, tendrán que hacerla ese día. No habrán posibilidades de que 2 líderes o 3 de un partido se pongan de acuerdo para hacerla dentro un mes después. Eso no es posible, como ocurría anteriormente. Pero de igual manera, si usted es candidato por un partido en virtud de la ley 1519, no podrá, si usted se presenta en la primaria y no pasa, resulta y viene a ser que no podrá ser candidato por otro partido, sí, del sistema. Eso evita el transfugismo de como ocurrió, por ejemplo, en el año 2016, que había gente que en la mañana eran del PRM, al mediodía eran del PLD y en la noche eran del Partido Reformista. Eso pasó porque no había ningún orden jurídico que, aunque esas 2 leyes, la 3318 y la 1519, no son la ideal, no son las más democráticas, pero desde el punto de vista nuestro es un avance y permite que algunas personalidades, algunos profesionales bien preparados de las diferentes áreas del saber de la República Dominicana, dentro de los partidos políticos decentes, puedan participar y ser elegidos candidatos, porque el 6 de octubre será la primaria y dentro de 5 días la Junta Central Electoral debe proclamar todos esos candidatos que ya pasarán a ser candidatos, valga la redundancia, para las elecciones de mayo del año 2020. A mí lo que no me gusta es el costo de esas primarias pagadas con fondos del pueblo dominicano que tiene tantos problemas. ¿Por qué no utilizamos esos fondos para construir presas? Ese es el precio de la democracia, Ale. Ese siempre es la expresión bonita. Sí. Bueno, debo decirte, Alex, que anteriormente no había fondos para los partidos y se hacían convenciones. Recuérdese lo que ocurría en el Partido Revolucionario Dominicano, cuando era un partido fuerte, que habían primarias, se desarrollaban primarias y no había ni un centavo para eso, eran haciendo rifas y por ejemplo... Pero el PLD vendía Vanguardia del Pueblo Sí, para reunir sí. fondos. Bueno, entonces... ¿Y por qué hay que coger los cuartos del pueblo? Y ahora hay más donantes que para antes. gastarlo en los partidos políticos. Ahora hay más donantes que en el pasado. Sí, más rico. Sí, es una corriente internacional de constitucionalizar los partidos y darle fondos justamente para evitar la dependencia de los sectores rentistas que aportan en la campaña para que se lo devuelvan en contrato. Como quiera se da. Pero yo lo que quiero decir, Ale, que ese es el espíritu. Ahora, perdemos 2 veces, los ciudadanos perdemos 2 veces. Sin embargo, a pesar de eso, de que tienen fondos, esos son fondos además son insuficientes, Alex, para lo costoso que son las campañas políticas en la República Dominicana. Realmente los fondos que suministra la Junta Central Electoral a los partidos, si usted ve el informe que se da y las actividades que se realizan en medio de una campaña, se daría cuenta que los aportes del Estado a través de la Junta Central Electoral sencillamente es simbólica desde el punto de vista de la cantidad de recursos que manejan las organizaciones políticas y las campañas electorales, porque en la República Dominicana es un estilo diferente, donde hay que mover a la gente, donde hay que hacer una publicidad en diferentes órdenes, como las vallas, los afiches, los cruzacalles, las marchas, las diferentes movilizaciones, todo eso y las motivaciones. tiene que haber una logística y tiene un costo
que en la República Dominicana es bastante alto. Y por eso nosotros, Alex, vamos a optar por una diputación, por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Muchas gracias, Juan Rosario, por acompañarnos en este día. Y Esteban, ¿cómo despedimos el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima.